Ahora Bernal habló, ¿verdad?, de que las canciones están relacionadas, las canciones que cantamos acá en la oración están relacionadas con el tema de hoy. Y para los que toman nota, el tema tiene que ver con unos cuantos pasos hacia atrás hasta llegar a la gracia de Dios. Y quiero hacer nada más una aclaración antes de iniciar. Es cuando Patty me habló de que estaban estudiando como temas libres y me dijo que me gustaría enseñar, y yo le dije que a mí me gustaría enseñar sobre la gracia, porque es algo que yo quiero, en lo que quiero crecer este año. No quiero que piensen, ¿verdad?, como que si hay un top 5 acá en este salón de personas que necesitan crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, yo soy ahí de fijo. Entonces lo que quiero es como decirles, no crean que yo vengo aquí a querer como enseñar algo de lo que domino un montón, para nada. Yo soy el primero que necesita crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y entonces, habiendo dicho eso, quiero ya iniciar, y bueno, no voy a orar porque ya Pati oró por mí. George Santayana fue un filósofo español que nació en la década de 1860. A partir de los 9 años se fue a vivir a Boston con su madre y estando en Estados Unidos tuvo la oportunidad de estudiar filosofía en la Universidad de Harvard, donde posteriormente se desempeñó durante 20 años como profesor de esta universidad, precisamente en la Escuela de Filosofía. Y bueno, quizás ustedes me pregunten, ¿quién es George Santayana? Por lo que quiero que leerles una frase que es muy conocida, que él escribió. Y es la siguiente: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no son capaces, que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. No sé si la habían escuchado, pero es una frase de George Santayana. Y es que Santayana consideraba que en el entorno cambiante de la existencia, tanto ruido que hay a nuestro alrededor, la estabilidad se vuelve cada vez más necesaria para llevar una vida armoniosa y racional. Y esa estabilidad requiere de un elemento clave, que es la memoria. Tenemos que recordar constantemente. Y el motivo por el cual les cuento acerca de este filósofo, que por cierto él no se consideraba un profesor de filosofía, sino más bien se consideraba un filósofo, es que en el texto en el que vamos a estar hoy tiene que ver con el llamado constante que el Señor nos hace a quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús a recordar. Vemos constantemente que en el Antiguo Testamento el Señor le dice al pueblo de Israel: por favor, recuerden que yo soy su Dios. Yo soy quien los sacó a ustedes de Egipto, donde habían sido esclavos. Constantemente Dios enviaba profetas para hablarles a ellos, porque se habían desviado, porque sus corazones se habían olvidado de Dios y estaban yendo tras los Baales, tras la Acera, que eran dioses falsos. Y Dios siempre les enviaba profetas diciéndoles: yo soy su Dios. Yo soy quien los tomé a ustedes como un pueblo. Yo soy quien los amó y les dio libertad de esclavitud. Y en el Nuevo Testamento eso no cambia, porque nuestro Dios no cambia. Constantemente vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios nos está recordando quiénes somos en Cristo. ¿Y cuál fue el punto de partida para recibir el regalo que nosotros hemos tenido y abrazado en Cristo? Un regalo inmerecido. Si ustedes ven las cartas que se escriben a iglesias en el Nuevo Testamento, siempre van a ver cómo al puro principio de la carta, que lo que hay es un saludo, se saluda y se presenta quien está escribiendo la carta, vemos que siempre él va a empezar
recordándoles a los oyentes, a los receptores de esa carta, quiénes son ellos en Cristo. Y teniendo esto en mente, quiero que leamos el texto de hoy, que es precisamente Colosenses 1, del 3 al 6. Ok, ya estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Ese es el texto en el que vamos a estar este ratito. Y los puntos del sermón son 3. Punto número 1, el amor, el distintivo innegable de la gracia de Dios. Punto número 2, el evangelio, el motor de la gracia de Dios. Y punto número 3, la gracia de Dios, la llama que lo inicia y lo continúa todo. Y todos estos puntos tienen un argumento, y el argumento que yo quiero hoy demostrarles a ustedes a través de este sermón es que la gracia de Dios es el punto de partida de los beneficios que obtenemos en Cristo Jesús. Si notaron, estamos en el inicio de una carta, la carta a los Colosenses. Y en solo los primeros 3 versos, o más bien a partir del verso 3 y hasta el verso 6, Pablo establece una serie de recordatorios a sus oyentes, a los receptores de la carta, que son los que han puesto su fe en Cristo, que son seguidores de Cristo que se encuentran en Colosas. Y Pablo no es que aquí les está echando flores, ¿verdad? ¿Qué cargas son ustedes, los de Colosas? Qué increíble cómo llegaron a abrazar el evangelio, la esperanza que tienen en Cristo, cómo incluso tienen un amor por todos los creyentes. Sino es que Pablo realmente tiene una convicción de que lo que él está diciéndoles acerca de ellos es verdad. No es echándoles flores, es cierto lo que él les está diciendo. Pero además tiene un propósito, y es Pablo quiere establecer un fundamento lo suficientemente sólido para que lo que después, más adelante en la carta, él va a decirles, las instrucciones que les va a dar, ellos puedan responder en obediencia. Pero para Pablo es demasiado importante traerles a la memoria quiénes son ellos en Cristo, para que ellos puedan reaccionar luego teniendo eso presente. Y en el pasaje que estamos hoy no es la excepción. Si ustedes leen otras cartas, van a ver exactamente lo mismo. Un recordatorio, un fundamento. ¿Quiénes son ustedes a quienes yo estoy escribiendo? Algunas veces vemos que inmediatamente, por ejemplo, en el libro de Gálatas, son 5 versos donde Pablo les recuerda. Y el verso 6 va con todo. ¿Tan pronto se están alejando ustedes del evangelio? Pero Pablo siempre ve una necesidad y es recordarles a ellos quiénes son en Cristo. Y si partimos del hecho de que la palabra de Dios es inspirada por Él para enseñarnos, podemos concluir entonces de que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta y estaba pensando en las personas que estaban en Colosas, también estaba Dios usándolo para dirigirse a nosotros.
Y eso tiene una implicación, que así como Pablo le está hablando a ellos, Dios hoy nos está hablando a nosotros, a quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús. O sea que esta carta aplica hoy, en el 2026, para Escazú, para Nexo. Pero no solamente eso, ¿verdad? No solamente es un recordatorio, sino además eso es como una imagen. Pablo empieza diciendo: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Es una imagen, es como una fotografía de quiénes son ellos. Y yo estoy seguro que es una fotografía que el Señor quiere que nosotros también podamos evidenciar hoy. Entonces, el punto número 1 es el amor, el distintivo innegable de la gracia de Dios. Y es increíble cómo empieza, ¿verdad? El verso 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que desgranemos como esta parte del texto. ¿Por qué? Porque es que Pablo y Timoteo, que son los que escriben esta carta, están dando gracias a Dios. ¿Por qué oran a Dios por los santos que están en Colosas? Bueno, la razón es que ellos han recibido noticias de que los colosenses tienen su fe en Cristo y de un amor por todos los santos. Pablo ha escuchado que los colosenses no solamente están firmes en Cristo, sino que dan muestras de que eso es real. Y es el amor por todos los santos. Y siempre que vemos esta palabra, o al menos en esta carta, casi siempre que lo vemos en el Nuevo Testamento, la palabra amor que se utiliza es un amor ágape. Esa es la palabra ágape, que significa un amor sacrificial, un amor que implica desprenderse de uno para poner los intereses de otros por delante. Entonces no es cualquier amor. Entonces Pablo dice, eso no es normal, que los colosas tengan un amor por todos los santos, que tengan un amor tan evidente entre ellos, no es normal. A veces cuesta amar incluso a nuestra propia familia. Y gente que no tiene nada en común, pero sí tienen algo en común, que es Cristo. Pero no tienen ninguna vinculación entre ellos, no son familia, que se amen de esa manera, tan desprendida. Pablo dice, no, estos maes realmente algo han entendido. Su fe en Cristo es evidenciada a través de algo visible en sus vidas, que es el amor que se tienen unos por otros. Y no es para menos. De hecho, es un fruto del Espíritu. Veamos lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y si sigue, dice, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y yo creo que en esta carta Pablo es muy consciente de que él está poniendo el amor de primero. Porque incluso hay otros frutos que van a depender de que el amor esté presente. Es un fruto del Espíritu. Por eso para Pablo es muy fácil decirle a los colosenses en solo el inicio de su carta, hey, damos gracias a Dios porque ustedes tienen una fe en Cristo y esa fe es visible a través del amor que se tienen unos por otros. Y ese amor es un amor sacrificial. Y es que ser amoroso es el estilo de vida que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. El amor no es algo, el amor ágape no es algo que yo hago, ¿verdad? De forma esporádica. No es que una vez al mes voy a calles los miércoles, que eso es muy importante, pero ese no es el fin en sí mismo. El amor no es algo que se me ocurre de vez en cuando. El amor es un estilo de vida. Ser amoroso
en los términos de la Biblia, es un estilo de vida. Es algo que constantemente yo estoy practicando en mi vida cotidiana. Vean cómo lo dice Juan 13, 34 y 35. Este es Jesús mismo hablándole a sus discípulos. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, Jesús está diciendo algo aquí demasiado poderoso. Jesús está diciendo, puede ser que el mundo no crea, puede ser que no reciban el mensaje que ustedes les van a dar. De fijo sí, muchos lo van a recibir. Pero hay algo que el mundo no puede ocultar. Hay algo que el mundo no puede negar. Y es que ustedes se aman los unos a los otros. Y ese va a ser el distintivo. Eso va a ser lo que la gente va a decir, no, es que eso no hay forma de ocultarlo. Sí, no creo lo que ellos creen. Pero lo que ellos tienen y la forma en la que ellos se tratan unos a otros es ilógico. Es sobrenatural y tiene sentido, es un fruto del Espíritu. Dios mismo habitando en nosotros, haciendo que ese amor sea visible en el mundo. Qué rajado, ¿verdad? Que Jesús les haya dicho, en esto sabrán que son mis discípulos, no en cuánta teología sepan, no en cuánto sean defensores de mí, sino en cómo ustedes se traten los unos a los otros. Y Pablo tenía clarísimo que los colosenses tenían ese distintivo. ¿Cómo se imaginaba Pablo? A veces nos cuesta un toque, ¿verdad? Porque han pasado ya 2000 años de esta carta. Pero ¿cómo era la vida de los colosenses para que Pablo pudiera escribir esto acerca de ellos? Y yo me los imagino recibiendo a hermanos en su casa, simplemente para pasar un rato hablando, para escuchar las necesidades de otro y orando unos por otros. Me los imagino divirtiéndose, como lo que van a ir a hacer al parque del café, ¿verdad? Pasar un rato agradable, compartir, conocerse unos a otros. Tomarse una buena taza de café, no sé si los colosenses tomaban café, pero de fijo tomaban vino. Tomarse una buena copa de vino, proveyendo para alguna necesidad de alguno en particular, ¿verdad? Que unos tuvieron hijos y resulta que el esposo quiere quedarse. En esos tiempos no habían las leyes que existen hoy, ¿verdad? La seguridad social y probablemente ellos vieron la necesidad de que un papá recién convertido en padre se quedara con su esposa en la cuarentena unos días. Ellos fueron y le entregaron una ofrenda para que él se pudiera quedar y no tener necesariamente que ir a trabajar. O cuidar los hijos de alguno, para que otros pudieran pasar un tiempo, ¿verdad? Para que una pareja de esposos pudieran ir y tener un rato solo ellos dos. O prestarle una yunta de bueyes para que jalaran una carga. Madre, yo esa yunta de bueyes generalmente la alquilo, pero usted es mi hermano, yo se la voy a prestar. Ahora, ¿cómo nos reconocen las personas alrededor 2000 años después? Quizás no sea de la misma forma, pero la esencia es la misma, debe ser la misma. ¿Cómo nos reconocen quienes visitan por primera vez Nexo? ¿O Casa 242? ¿Cuántas personas nuevas que visitan Nexo conocemos? Esas caras nuevas que uno dice, esta persona tiene poco de estar viniendo, nos hemos acercado a saludarla. A veces cuesta un toque, porque estamos en un mundo donde es demasiado cómodo estar en nuestro círculo de amigos, esa es la realidad. Pero eso no es un club necesariamente, eso es una iglesia. Y el Señor nos manda a amarnos unos a otros. ¿Cuántas personas saben que estamos orando por ellas? ¿De cuántas personas sabemos las necesidades que tienen? Si algo podemos partir, que es una realidad, es que todos tenemos necesidades.
¿Cuántas personas saben nuestras necesidades? ¿O de cuántas personas nosotros sabemos de las necesidades y les mandamos un mensaje de WhatsApp y les decimos, hey, estoy orando por vos, ¿cómo te va con aquel tema que hablamos el otro día? ¿Cuántas personas conocen nuestros apartamentos o nuestras casas? Y reitero, yo aquí estoy hablando para mí también. ¿Cuántas personas han llegado a tomar café? Hace unas semanas, una amiga de Ani y mía nos invitó a tomar café a la casa. Y nos había invitado hace como, no sé, 2 meses. Yo le dije, Julie, nosotros te vamos a invitar a la casa. Y pasaron las semanas y no la invitamos. Y en esos días nos volvió a invitar a la casa. Y nos dijo, hey, vengan a la casa porque compré una máquina de hacer capuchino y quiero que vengan a tomar café conmigo. Yo decía, yo quiero ser como Julie. Yo quiero comprar cosas para compartir con otros. Eso no lo tengo tan presente en mi vida. Y es que el amor como estilo de vida es práctico. No es algo que se quede en la teoría. Aterriza en nuestras relaciones día a día. Ya le dije a Julie, de hecho ya la invitamos. El domingo llega a la casa porque creo que el Señor me habló y me trajo convicción. No puede ser que no cumplamos nuestras palabras, que pase el tiempo. El amor requiere despojarnos de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestras casas. No depende de las circunstancias. Nuestras circunstancias pueden cambiar. Nosotros podemos poner de excusa nuestras circunstancias y esas circunstancias van a cambiar. Y si realmente no está el fruto, el espíritu ahí, el amor no va a ser visible. El Señor hoy nos anima por medio de esta carta a Colosenses de que haya amor entre nosotros. Punto número 2, el motor de ese amor, el Evangelio. Si volvemos al texto, Pablo los está elogiando, parece, pero no por mucho tiempo, porque realmente no se trata de ellos, se trata de algo más poderoso, y es la causa. Dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y dice el 6, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Demasiado claro. La causa de que ustedes tengan fe en Cristo y que tengan un amor por todos los santos es el Evangelio. Es la esperanza que ustedes tienen en el cielo, reservada para ustedes. Y es que todos necesitamos un fundamento más poderoso que solo buenas intenciones para que haya fruto verdadero. En enero es típico, ¿verdad? Todos nos llenamos de propósitos de año nuevo. Pero si vemos hacia atrás, vemos los del 2025 y hay un montón de propósitos que no se cumplieron, porque solamente eran buenas intenciones. No había realmente una convicción allí. Necesitamos un fundamento más poderoso para que el amor entre nosotros esté presente, y ese es el Evangelio. Pablo acá habla de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, y quiero que nos detengamos un momento y veamos la frase de este señor que ya falleció, un gran siervo del Señor, John MacArthur. John MacArthur dice lo siguiente: a diferencia de la noción contemporánea de esperanza, el término original del Nuevo Testamento no supone incertidumbre, sino que habla de algo muy cierto, aunque todavía no se haya hecho realidad. Partiendo de esto que nos está diciendo John MacArthur, la palabra esperanza que usa Pablo para decir a causa de la esperanza que ustedes tienen en el cielo, no es un 50 y 50, ¿verdad? No es por aquello. Patiño en la mañana me escribió
y me dijo, bro, si va, tráete algo que haga calor porque está un toque fresco. Y yo me la jugué. Porque yo sé que Patiño es muy cuidadoso con el tema del tiempo, el clima. Y yo revisé cómo estaba la temperatura y me la juego, la verdad, porque no tenía mucha ropa. En Cañas no se ocupa mucha ropa para el calor. Y la camisa que me iba a traer, la verdad, no me sentía cómodo. Pero bueno, yo tenía la esperanza, pero eso era como, dime, la juego. Realmente no estoy tan seguro cómo va a estar San José. Pero acá Pablo nos está diciendo que esto no es un 50-50. Es algo completamente cierto. Los colosenses tenían una esperanza reservada en el cielo. Y esa esperanza es Cristo mismo. Pablo está apuntando a un elemento del Evangelio, que es el hecho de que Jesús no solamente vino a la tierra, Dios mismo se encarnó, tomó la forma de hombre, la forma de siervo, vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Si hay una persona en la tierra que puede vivir una vida en perfecta obediencia a Dios, simplemente Jesús no hubiera tenido que venir. Porque con solo una persona que pueda vivir en perfecta obediencia a Dios, significa que usted y yo podríamos vivir igual que esa persona. Pero Jesús vino porque no hay nadie que pudiera vivir en perfecta obediencia a Dios y recibió el castigo que nosotros merecemos, la ira de Dios por nuestros pecados. Él la cargó en la cruz para representar a aquellos que nos arrepentimos, que nos volvemos de nuestra vida necia, donde nosotros somos nuestro propio Dios, vamos tras nuestros propios intereses y nos volvemos a Dios, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús. Y Él nos perdona a través del sacrificio perfecto de Jesús. Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Pablo acá apunta a un elemento del Evangelio que es Jesús ascendió al cielo. Jesús está en el cielo. Pero así como Jesús está en el cielo, Él va a volver por los suyos. La Biblia enseña que Jesús va a venir una segunda vez y va a venir por todos sus seguidores. Y eso es a lo que Pablo está apuntando acá cuando se refiere a los colosenses, de que la causa del amor que ellos tienen es la esperanza reservada en el cielo. Es Cristo mismo. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1:1. Es una carta pastoral, va dirigida a una persona, a Timoteo, que era un discípulo de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza, pero no es una esperanza de puede ser que sí, puede ser que no, es una completa y absoluta verdad. Tenemos una esperanza reservada en el cielo y es Cristo mismo. De hecho, la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote, pero además tenemos un abogado en el cielo que nos defiende. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos un futuro asegurado en el cielo y es Jesús mismo. Y eso nos debería permitir vivir más livianos, enfocados menos en nosotros mismos y más en las personas alrededor. No sé si han escuchado de Rockefeller. Tengo la noción de que aquí alguien un día habló de esto. Probablemente se lo escuché a Rodri. Pero Rockefeller fue uno de los primeros multimillonarios que hubieron en el mundo. Vivió como en finales de 1800 y llegó a hacer mucho dinero en Estados Unidos por temas de petróleo y esas cosas. Acumuló muchísima riqueza. Cuando Rockefeller murió, le preguntaron a su asistente personal de que qué había dejado, qué dejó Rockefeller. Y el asistente personal dijo, lo dejó todo. No se pudo llevar absolutamente nada. Pero si nosotros estamos en Cristo, cuando dejemos esta tierra podremos decir que no necesitamos llevarnos absolutamente nada, porque nuestro tesoro, porque nuestra esperanza está en el cielo.
Nuestro tesoro es Cristo mismo. Con Él nos basta. Con Él lo tenemos todo. Tenemos un futuro asegurado en el cielo. Y yo hoy quiero decirle a usted que si usted ha estado construyendo su futuro acá en la tierra, porque usted dice, es que no tengo más, esto es lo que tengo, es mi vida presente, voy a construir mi futuro acá, yo lo animo a que por favor construya un futuro mucho más sólido, y ese futuro es Cristo, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús. No hay nada mejor que tener seguridad de que nuestro futuro, aquí vamos a estar 79 años, la expectativa de los hombres es 79 años, la expectativa de las mujeres es 83 años. Mi papá tiene 83, un día dice, papi, ya usted superó la expectativa suya. Vamos a estar 80 años, ¿y qué son 80 años en la historia? Nada. Pero si estamos en Cristo, estamos literalmente de pasada. Nuestro futuro está en el cielo. Yo anhelo que cada una de las personas que están en este salón pueda decir, mi esperanza está en el cielo. Y eso va a hacer que podamos vivir más livianos. Porque no hay nada sobre lo que construir acá. Tercer punto y último punto del sermón, la gracia de Dios, la llama que lo inicia y continúa todo. Y es que todas las grandes transformaciones que han ocurrido en la historia han tenido un principio. Yo pienso en la Reforma Protestante, algunos de ustedes han escuchado, ¿verdad? Que es cuando unas personas que eran católicas romanas dijeron, no, hay cosas acá que no nos hace clic, no nos cierra. Y queremos discutir sobre esto porque queremos que la gente vuelva, que la iglesia vuelva a tener su brújula, la palabra de Dios. Y Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en 1517, buscando precisamente como, hey, hablemos de eso, discutamos de eso, necesitamos volver a la Biblia. Y ese fue el inicio de una gran explosión, porque se juntó con el invento de la imprenta. Alguien inventó la imprenta y se empezaron a imprimir Biblias por todo lado y el evangelio corrió por toda Europa y la gente empezó a abrir los ojos. Eso fue el principio de algo increíble que Dios estaba orquestando. Y el evangelio eventualmente llegó a América y hoy estamos acá hablando y creciendo en el evangelio. Pero en esa carta, en esa sección en la que estamos, el evangelio que ellos habían recibido y que habían experimentado tenía un punto de partida. Y el punto de partida es la gracia de Dios. Vean cómo lo dice de nuevo los versos 5 y 6. Si te parece, ponerlo desde el principio, por favor, del 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Si podemos ver, Pablo está diciendo, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también está dando fruto y creciendo en ustedes. O sea, no era algo estático, era algo que estaba constantemente creciendo en la vida de los colosenses. Y dice, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Por eso le puse al título del sermón,
unos cuantos pasos hacia atrás hasta llegar a la gracia de Dios. Porque si vemos acá en este texto, parece que Pablo inicia, ¿verdad?, en sus receptores, pero luego baja hacia el Evangelio, pero luego baja un poquito más y llega hasta la gracia de Dios. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Y es que la gracia de Dios fue la llama en el cielo que hizo visible el Evangelio como algo que Dios nos estaba ofreciendo. Como algo que llegó hasta los colosenses y que llegó hasta nosotros hoy en día. Cuando escuchamos gracia de Dios, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Verdad? Es como esas palabras que todos tenemos como una noción, la gracia de Dios, pero que es importante tener como otros recursos de personas que han estudiado mucho para tener como más luz. Y quiero que leamos lo que dice John Piper sobre la gracia de Dios. La gracia es lo que inclina a Dios a dar regalos que son gratuitos e inmerecidos por los pecadores. O sea, es lo que inclina a Dios a dar regalos. Regalo es algo que no se gana, ¿verdad? Es algo que nada más se recibe. Regalos inmerecidos a los pecadores, gratuitos. Y luego J.I. Packer dice lo siguiente: la gracia de Dios es amor mostrado libremente hacia los pecadores culpables, en contra de su mérito y de hecho desafiando su demérito. Es Dios mostrando bondad a personas que merecen solo severidad y que no tenían motivos para esperar nada más que severidad. Fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Mostrando amor libremente. La gracia de Dios es un acto unilateral, voluntario de Dios de mostrar su bondad hacia nosotros, pecadores que no merecen nada más que la severidad. La gracia de Dios es lo que hace visible el Evangelio. Pero la gracia de Dios antecede al Evangelio. Y es exactamente lo que nos dice Juan 3:16, que no lo vamos a ver, pero Juan 3:16 dice, no lo vamos a leer. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. La gracia de Dios tiene que ver con la manifestación del amor de Dios por medio del Evangelio. Dios nos ama, nos muestra su gracia y entonces nos ofrece el Evangelio como un salvavidas. Porque lo cierto es que ocupamos ser reconciliados con Dios porque somos sus enemigos. Pero dice la Biblia que cuando éramos enemigos de Dios, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Y eso es muy importante, que lo tengamos como presente. Ok, Dios no me ama porque yo fui receptivo al Evangelio. Dios me ama y me envió al Evangelio para salvarme. Claro que necesito el Evangelio, pero al punto que quiero llegar es, el Evangelio es lo que hace visible la gracia de Dios. Porque Dios nos ha amado desde la eternidad. A los que Dios ha escogido desde la eternidad los ha amado. Y Él muestra su amor enviándonos a Jesús. Entonces por eso es que Pablo como que echa el cassette hacia atrás. Y yo creo que nosotros ocupamos echar el cassette hacia atrás. Porque muy sutilmente podemos estar pensando en que Dios nos ama porque nosotros hemos hecho algo y es aceptar el Evangelio. Sí, Dios nos ha reconciliado, pero Dios desde la eternidad nos amaba. Y por eso envió a Jesús para reconciliarnos. Quiero que leamos un verso del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 7, del 7 al 8.
Eso es Dios hablándole al pueblo de Israel. Antiguo Testamento. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. La gracia de Dios. Si había un pueblo que eventualmente pudiera calificar para merecer el cariño de Dios, este era el que menos calificaba, el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Porque te ama, te sacó, te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Ven cómo se ve la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Lo que ellos veían era una sombra. Nosotros vemos una realidad ya, que es que Cristo vino y nos ha mostrado, nos ha hecho visibles la gracia de Dios, que desde la eternidad Dios tenía el plan de enviarnos a Jesús porque precisamente nos ama. Y si entendemos esto, la reacción que deberíamos de tener es, yo quiero eso para mí. Porque si eso es una manifestación del amor de Dios, enviarnos a Jesús para reconciliarnos con Él, yo quiero eso. Yo quiero vivir bajo esa verdad. Y por eso es que los colosenses están dando fruto constantemente y creciendo en todo el mundo. Desde que comprendieron la gracia de Dios. Hace unos meses atrás, acá se habló de una serie, y esa palabra de comprender tiene que ver con epignosis. Y para los nerdos de casa, que tiene que ver con conocimiento, pero con conocimiento que transforma, conocimiento profundo. Ellos no solamente habían escuchado la gracia de Dios, sino que la habían comprendido plenamente y por eso estaban siendo transformados. Yo quiero eso para mí. Y es que la gracia de Dios es como un mar, ¿verdad? Un solo chapuzón es suficiente. Es como, yo pienso en la mujer que tenía años de tener un flujo de sangre. Y esta mujer estaba enferma y había gastado todo su dinero yendo a diferentes médicos y no la habían podido sanar. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Y fue ella como pudo, se metió en la multitud y tocó el borde del manto de Jesús e instantáneamente fue sana. La gracia de Dios es como un mar, un chapuzón, que es poner nuestra fe en Jesús y somos salvos. Esa es la realidad, porque es la gracia de Dios. Pero usted y yo necesitamos sumergirnos una y otra vez. Por eso es que ocupamos recordar, por eso es que ocupamos volver a nuestras raíces, a donde está nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo. Hace unos días llevamos a mi suegra al estadio de Liberia. Mi suegra, perdón, pero es que es lo más cerca que tenemos. Mi suegra es salvadoreña y llegó en el 86 a Costa Rica. Desde Italia 90 ve fútbol y luego se hizo un multideporte. Entonces, te habla de tenis, te habla de baloncesto, creo. Sabe demasiado de los deportes. De hecho, un día llegó uno de los pastores a la casa y estuvo conversando con ella, Sergio. Y entonces, en ese momento, Julián Álvarez, no el cantante, ¿verdad? El jugador del Atlético, había fichado por el Atlético. Entonces le dice mi suegra a Checho. Y vieron que Julián Álvarez anotó gol. Y se me queda Checho. Mae, ¿sabe quién es Julián Álvarez? Mi suegra es algo increíble. Ella ha visto fútbol desde hace muchos años. Y entonces yo le dije, Jane, yo quiero que la llevemos al estadio, porque eso le va a dar otra perspectiva del fútbol. Y fuimos al estadio y pues no volvió muy contenta, porque se escucha ahí de todo. Pero bueno, fue una experiencia
interesante. Y yo estoy seguro que mi suegra, después de haber ido al estadio de Liberia, tiene una perspectiva diferente cuando vea los partidos de fútbol. Algo diferente, ya ella se va a imaginar, mira, estos jugadores no son tan altos como se ven en tele, porque fue algo de lo que me dijo. Y les cuento esto, porque todos necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es como un mar. Hay una canción que dice, si la gracia de Dios es como un mar, yo me estoy hundiendo. Ocupamos hundirnos más y más y más en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solamente nos da el Evangelio, nos da su palabra, nos da la oración, nos da la comunidad. Y todas esas cosas son extensiones de la gracia de Dios. O sea, Dios no nos deja su palabra para decir, quiero jugarles la paciencia. Es porque Él nos ama, es porque Él es un Padre bueno. De hecho, una de las maneras en las que sutilmente Satanás engañó a Adán y Eva fue haciéndoles creer que Dios no era tan bueno. Porque Dios les dijo, ustedes podrán comer de todos los frutos del árbol, de los frutos que están en el huerto del Edén, excepto de uno. La serpiente llegó y les dijo, mentiras, que ustedes se van a morir. Dios les había dicho, no coman de ese fruto. Podían comer de todos los frutos que estaban en el huerto, excepto de este. Y la clave de la serpiente para engañarlos fue hacerles ver que Dios no era tan bueno, porque les había dicho que no comieran de un fruto. Ocupamos ver la gracia de Dios y crecer en el conocimiento de la gracia de Dios para ver que todo lo que Él nos ha dejado es para nuestro bien. ¿Será que antes de poner los frutos como el fin en sí mismo, ahora vimos el fruto del amor, será que debemos de dar unos pasos hacia atrás y enfocarnos en crecer en el conocimiento de la gracia de Dios? ¿Será que tenemos que volver hasta la fuente misma, que es Dios? ¿Será que debemos comenzar por entender que la palabra de Dios y la oración como una extensión de la gracia, no como un padre majadero que desea incomodar a sus hijos? ¿Será que la falta de la lucha con nuestro pecado está más relacionada con una falta del conocimiento de la gracia de Dios? Si Dios ya me amó, yo quiero honrarlo. Es demasiado valioso, es demasiado grande lo que Dios me ha mostrado en Cristo. Y que lo hacemos no para ganarnos algo, sino es porque ya somos hijos de Dios. Y para terminar, quiero terminar con una historia. Y es la historia del hijo pródigo, que estoy seguro que muchos la conocen. ¿Verdad? El hijo pródigo era el hijo menor, eran dos hermanos, y el hijo menor le dijo al padre, quiero la herencia. Y eso era como pegarle 4 gritos. Era como decir, me servís más muerto que vivo. Quiero la herencia. Y el padre le dio la herencia. Y este hijo no pasó mucho tiempo y se fue a un país lejano y dice que vivió perdidamente. Se gastó toda la herencia que el padre le había dado. Hasta que un día dice que estaba incluso alimentando cerdos y deseaba la comida que le daban a los cerdos porque llegó una gran hambre a este país. Y un día él volvió en sí y dijo, pero ¿qué estoy haciendo yo acá? Si aún los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra. Y él dijo, no tiene sentido, yo voy a volver a mi padre. Pero lo interesante es que este hijo pródigo empezó a pensar, cuando yo llegue donde mi padre, yo le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y emprendió el viaje de regreso. Y yo me imagino a este hijo pródigo, ¿verdad? Como constantemente en el camino, practicando ese guión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y así constantemente. Pero cuando este hijo iba llegando, dice que el padre lo vio a lo lejos, porque el padre lo estaba esperando, y corrió, y lo abrazó, y lo besó.
Y adivinen qué, este hijo no pudo terminar la frase. El guión que había practicado y practicado solamente le alcanzó para decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fue tanta la gracia que él experimentó que no pudo decir: trátame como uno de tus jornaleros. Y esa es la gracia de Dios que nos transforma. Dice que el padre dijo: traigan el anillo, traigan las sandalias, traigan el mejor vestido, maten un becerro, porque este hijo estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que produce el regreso a casa. Pero ocupamos volver ahí constantemente para ver todos los bienes que hay en la casa. ¿Verdad? Este hijo volvió a su casa y experimentó algo increíble, que su padre más bien saliera a recibirlo. Y yo estoy seguro que este hijo luego disfrutaba increíblemente todo lo que tenía en la casa. Nosotros ocupamos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios para ver con más claridad todos los beneficios que Cristo ha comprado para nosotros. El llamado del Señor es a dar unos pasos hacia atrás y volver a la gracia. Que crezcamos en esa gracia para que entonces pueda haber fruto de obediencia y el amor sea algo visible, sea un distintivo real en nuestras vidas.